el peso que implica decir que en México hay campos de exterminios, no solamente en Teuchitlán, sino en todo el país. Es un mamarracho lo que pasó con el INAI, no solo porque lo hicieron en lo oscurito. ¿Por qué se le dice malinchismo el hacerle el fuchi a lo nacional? Ella no le debía lealtad a un pueblo que la vendió. Y creo que es un buen momento, la verdad, para empezar a quitarle atributos negativos a estos símbolos que nos han marcado a lo largo de la historia. Advertencia, los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien los emite. Come frutas y verduras. Acérquese y pida sus ricos tamales. ¿Y el atole? Con el dedo. Muy buenos días, bienvenidos a El Atole. Otra semana del atole. Sí, por fin, vamos a hablar de otra cosa que no sea Teuchitlán, por favor. Sí, ya. Yo soy Amparo Castañeda, mis compañeros, el licenciado Alejandro Huitrón. Muchas gracias, Amparo, por esa bonita presentación. Y yo soy América López. Exactamente. Muy bien. Y nos Amparo, ¿de qué vamos a hablar? No podemos obviar el tema que ha sido nuestro tema eje durante 2 semanas. Y en lugar de más respuestas, tenemos más preguntas con lo que está saliendo, ¿no? De que ahora la Fiscalía General de la República, pues ya aseguró ahora sí este predio. Parece ser que ahora sí, ¿no? Porque ya lo había hecho en septiembre del año Pero como pasado. que lo dejó ahí. Lo dejó colgado. ahí abierto y así, pero bueno. Oye, pero la neta a mí me da mucho gusto que haya salido el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues justamente a decir sí. Aquí hubo personas fallecidas. Sí, esto fue un campo de entrenamiento. Sí, aquí también hay indicios de que hubo tortura. Entonces eso le da el traste a un montón de gente, entre ellos a Fernández Noroña y a toda su parvada de Claro. malandros, que a lo largo de esta semana se encargaron de tratar de controlar la narrativa y pues al menos a mí me da gusto que pues en apariencia la secretaría encargada de velar por esos intereses o por esa situación o por esas condiciones sí está pues ofreciendo una valoración más acercada a lo que hemos estado viendo. Es que era verdaderamente vergonzoso que no solamente no aceptaran las consecuencias que tenía, teniendo la evidencia, se hicieron virales, dijeras, estamos en 1960, las fotografías, bueno, pudieron haber sido un montaje, no, estaba toda la evidencia ahí, y que además hubiera periodistas cubriendo la mañanera, que le preguntaban. No, eso ya fue Sí, vergonzoso. eso ya fue vergonzoso. Fue una mentada O sea, de casi madre. todos los periodistas Ni que van a la AMLO mañana se es atrevió tanto. vergonzoso. O sea, No, porque iba Irving, ¿no? ¿O ya no va? digo, O a todas manos Irving. oigan, no, gusto y no, porque chéquense esto. El gobierno federal no quiere utilizar el término campo de exterminio por el peso que tiene. Y justo dicen, ¿cómo se les ocurre comprar esto con lo que pasó en Alemania y bla, bla, bla? Cuando dices Amparo, vimos las fotos de los zapatos y como dices, ahí hubo personas asesinadas, las torturaban, bueno, si se atrevían como a querer escapar, o sea, les daban fin, pero no quieren usar este término por el peso que implica decir que en México hay campos de exterminios, no solamente en Teuchitlán, sino en todo el país. No quieren asumir esa responsabilidad. Fíjense que no hay como información oficial sobre campos así tal cual en los cuales se entrene, campos de adiestramiento del narcotráfico oficiales no hay. A pesar Exacto. de que es una realidad que venimos arrastrando desde hace como Claro. 20 años, ¿no? Sí. Desde Calderón, hay una crisis terrible de desaparecidos, pero no hay como un esfuerzo por parte del gobierno para resolverlo. Lo que sí hay son esfuerzos periodísticos y justo ayer Amparo se aventó una investigación con Fernanda Ortega, en la cual, perdón, al menos hay como 10 campos similares al de Teuchitlán, regados a lo largo de la República. Y sin embargo nos sigue valiendo madres, ¿no? O sea, nadie investiga sobre el caso y en caso contrario o en sentido contrario, pues empiezan a tratar de controlar la narrativa para que no digan que son campos, ¿no? Y además de eso, pues tenemos a la Fiscalía General echándole la bolita a la Fiscalía Estatal y viceversa, ¿no? Entonces esto genera pues más preguntas que respuestas y también como deslinde de responsabilidades. Y a final de cuentas, o sea, el resultado es el mismo. Queremos saber qué pasó ahí, queremos responsables y, o sea, no lo están dando. ¿Dónde está toda la gente indignada
que en el caso de Ayotzinapa se levantaron. Yo de verdad pensé Como que en Fernández algún Noroña ahí, ¿no? momento Con su cartel. primero. Los 43, ¿dónde están? Sí, porque fueron, obviamente no podemos minimizar, pero fueron 43, fueron menos. Sí. Y era un grupo que estaba constantemente, perdónenme la expresión, pero Sí. rascándole los huevos al tigre. ¿Qué? ¿A quién? Oye, ¿Qué? Amparo, pero Oigan, Los normalistas no es justificable lo que les sucedió, pero ellos estaban constantemente expuestos a cierto peligro. Ujú. Y la diferencia aquí es que fueron llevados con engaños los desaparecidos del Rancho Izaguirre y de los demás campos de exterminio. Sigue siendo la misma atrocidad, desaparecidos por el crimen organizado. La diferencia es que esta vez son muchos más y Ujú. estaban reclutando sistemáticamente. Ujú. ¿Dónde está toda la gente que hace 11 años con los normalistas armó un reverendísimo zafarrancho? negando que esto no pasa aquí Sí, no, con ya este gobierno. se hicieron gobierno y ya se olvidaron que luchaban por una causa. Pero Amparo, ese no es el tema el día de hoy. Esto forma parte, querida América, se me cruzaron los cables, del carrusel del atole. No podíamos dejar de lado este tema que hemos estado arrastrando. También ya estuvo Maceda ahí. Pero también en el carrusel viene el tema del INAI, mi queridísima Que Amparo. Hablando de desaparecidos. Y lamentablemente, pues sí se vio opacado. O sea, pobre Inay, de verdad que le ha ido terrible, o Sí, sea, le fue muy mal. terrible. Ignorado Ha sido una olímpicamente. muerte agonizante, lenta, que además silenciosa, o sea, porque se vio opacada por esto que pasó en Teuchitlán, pero justo la semana pasada también ya dieron ya el cierre, extinción del INAI. ¿Qué tal? Como si hubiera muerto de COVID. No le pudimos hacer un funeral, no pudimos verlo, ni siquiera nos enseñaron el cuerpo. Nada más lo fuiste a dejar un día, el último día que creíste en la democracia y te entregaron las cenizas. Así. Fíjense que, o sea, sí es un mamarracho lo que pasó con el INAI, no solo porque lo hicieron en lo oscurito, lo vinieron adelantando desde hace un año, pero lo lamentable es que, pues sí era resultado de una manera diferente de hacer política y de gobernar. Siempre me encanta a mí regresar a la historia y pues había una forma tradicional de administración pública y justamente en el infame, en el terrible periodo neoliberal, pues llegó esto que se conoce como la nueva gerencia pública, el New Public Management. Y una de las cosas que distinguían a la nueva gerencia pública son estos mecanismos de accountability, que son de rendición de cuentas. Ujú. O sea, si tú vas a ejercer un cargo de lo que quieras, desde ser ahí un representante en un pueblo de, del Estado de México hasta ser presidente de la República, pues te van a exigir cuentas. Esa es como que la misión de transparencia que tenía el INAI. Ahora, esto es muy grave porque quienes se encargaban de justamente ponerle un freno de mano, Era un contrapeso, a final de un cuentas. contrapeso al ejercicio desproporcionado del poder, a los Sí. gandallas, ¿no? Sí. Pues ahora va a ser el mismo gobierno, ¿no? Ya metí esas funciones a una Secretaría de Estado. Entonces ya nadie me va a exigir a mí, ni me va a demandar esa información, ni va a ser incómodo, ¿no? Porque justamente siempre la cagamos. Es muy común que pase que de repente en el ejercicio público pues se te pase la mano. Entonces justamente existía el INAI por esa razón y pues ya no existe. Estaba para defender. No te sí. tocaba. Y ahora cualquier ciudadano que quiera acceder a la información va a tener que gastar en un proceso para poder acceder. Y aún así, el que a fin de cuentas va a decidir es el gobierno. Es que esa es una característica muy, muy, muy propia de los regímenes autoritarios. Es que un para allá sello. vamos, o sea, ¿cómo es eso de que están ya desapareciendo todos estos órganos autónomos, estos contrapesos, y para allá va el Poder Judicial? O sea, tan solo en junio ya va a ser esta elección patito, entonces imagínense, sin contrapesos, ¿qué nos depara? No, sí me da mucho miedo esa elección, Patito, porque pues quién sabe si salga a votar la gente.
O sea, ojalá sí salgan a votar porque ya les costó un chingo de dinero, ¿no? Sí. Pero deja Pero tú que salgan a ujú. votar, Que que se sepan, que informen. sepan cómo marcar las boletas. O sea, eso es Sí, o sea, trabajamos en noticias y en investigación y está cabrón cómo van a venir las boletas, ¿no? O sea, son muchos cargos y además está como muy todavía en proceso, ¿no? ajá. Creo ¿Y que quién se va a sentar a leer uno por uno de los candidatos Exactamente. y la experiencia que tienen? Y además tomarse la molestia de buscar en su árbol genealógico para ver si no tienen un primo, amigo, corrupto, secuestrador, Exacto. asesino, ladrón, porque seguramente van a querer, como ujú, la señora Sí, sí, que sí. acusó a un candidato a magistrado de haber asesinado a sus hijos. Se hizo viral ese video. Y sí. la señora estaba rogándoles, llorando en la sala de audiencias. No lo permitan, porque él lo que quiere es tapar y cerrar la carpeta de investigación que hay en su contra por el asesinato de mis hijos. Ujú, Ujú. Entonces, ¿cuánta gente no va a haber que tenga ahí una palanquilla y que esté Exactamente. tratando de tapar negocios millonarios? Y Pero bueno, justo, y atentos, porque, o sea, organismos ya han advertido la imposible influencia del crimen organizado en esta elección. correcto, América. Pero bueno, a ver, Mm. chicos, yo tengo una inquietud. Sí, sí. Es más allá del INAI, Ah, más caray. allá de los desaparecidos, Malinche. Ripinay. Últimamente se ha estado repitiendo mucho el nombre de Malinche y yo quiero conocer su opinión al respecto. Malinche, la madre del mestizaje mexicano. Vas, Alex. Ah, fíjense que también me llegó el mensaje aquí en el Chicharo, dijeron, ya hablen del tema principal. Entonces cierra el carrusel del atole y empezamos con el tema principal, que es el de Malinche. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de Malinche? Pues sí, hay un musical que se va a presentar ahí en el Frontón de México. Hay boletos, yo quise para el estreno esta semana y pues ahora sí que mamé, ya no alcancé. Volaron. Están carísimos los boletos, ¿no es cierto? Creo que no. Hay de chile, de mole y de manteca. Y pues, fíjense que a mí me da mucho gusto porque a lo largo de muchos años de historia, muchos años de historia, pues nos han contado una narrativa que siempre nos coloca como en desventaja, ¿no? Como Ujú. los chingados, los pobrecitos, ¿no? Exacto. Y ponen como símbolo principal a Malinche, ¿no? E incluso hasta la traidora. Y nos hemos sentado a platicar a lo largo de este mes con especialistas, hemos leído y releído muchos libros, ¿no? La historia mínima, las cartas de navegación, y creo que es un buen momento, la verdad, para empezar a quitarle atributos negativos a estos símbolos que nos han marcado a lo largo de la historia. ¿Por qué se le dice malinchismo el hacerle el fuchi a lo nacional, a lo mexicano? Ujú. Ese A la dicho, soberanía. correcto. Sí. Cuando, mira, Cuéntanos, cuando Amparo. estás haciéndole el fuchi a lo mexicano, ¿por qué luego lo identificamos como si Malinche se hubiera ido, hubiera vendido la patria, como si ella hubiera tenido en la mano? Ah, sí, Exactamente. ten, sabes que estas son las cartas para derrotar a los aztecas. Sí. No, a ver, Malinche, bueno, Malinali se Ujú. llamaba Sí. originalmente. Malin, Malitzin sí. después le Ujú. comenzaron a decir, porque el sufijo tzin era Sí, de veneración, de como venerable, doña, así. Ujú, correcto. Ujú. ujú, Y ya después Marina o ujú, Malinche. ujú, Pero esta mujer fue vendida como esclava, ujú. fue Ujú. víctima de la trata de personas de su pueblo. Ella nace en una familia más o menos acomodadona, ahí Ujú. tenían Sí, sí, sí. terrenos, muere el papá, la venden con unos traficantes de Tabasco, me parece, o Campeche, y después esos traficantes de personas la vuelven a vender y a unos españoles que llegaron, vencieron en una batalla, le dieron como tributo a esta mujer y ya se la llevaron y luego fue Terrible, le fue como en feria, básicamente. Correcto, Sí. pero esa mujer tenía facilidad para los idiomas. Entonces, además del maya, hablaba náhuatl, pero dos tipos de maya hablaban náhuatl y aprendió de volada el castellano para comunicarse con el Qué chido. ejército Ujú. español. Sí. Sí, no, pues lo platicamos el otro día también con Fernando Ortega, ¿no? O sea,
es más complejo que la descripción que se le ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. O sea, fue víctima de pues, un intercambio, fue utilizada como moneda de cambio y no solo en una ocasión, sino en varias, ¿no? Entonces viene lo que dice Miguel de León Portilla como encuentro de dos mundos, pues es más, y esto creo que esto es una postura personal, ¿no? Que la traidora, la jodida, ¿no? Ujú. La violada, la chingada, más que eso, creo que es la madre del mestizaje en este país, porque con ella y gracias a ella es que se pudo construir un puente, ¿no? Sí. Y justamente pensando en el maestro Miguel de León Portilla, pues eh, dice, tanto la perspectiva indígena como la española, ¿no? Son profundamente humanas, ¿no? Intensamente humanas. Entonces, este puente entre los dos lo podemos señalar y encontrar en esta mujer que pues era una fregona también, ¿no? Pero no lo decimos, siempre nos vamos Ujú. por la fácil, ¿no? Sí, De lo que fue objeto también de de violencia. negativo. Ajá. Y a mí me encanta esta idea de que muchas personas creemos, me incluyo, que tenemos ¿Qué? libre albedrío, ¿no? Que podemos elegir las circunstancias, cómo actuar bien o mal, cuando muchas veces somos víctimas del contexto. Entonces es súper importante reivindicar figuras como la Malinche, porque soy, Malinche, no ajá, la Malinche. La Malinche perdón, es el Malinche. volcán que está entre Tlaxcala Ah, muy bueno, y ya lo Puebla. subí, Saludos a mis paisanos. ya lo subí, ya lo escalé. Malinche, por eso es muy importante reivindicar figuras así. Y bueno, llegamos aquí al final de la torre. Ya nos piden nuestras dosis, querida América, querida Amparo. Fueron 3 temas. Híjole, ¿De qué quieren hablar? ¿Cómo empezamos? Adelante, Amparo. Ay, yo creo que nos faltó mucho por decir acerca de Malinche. Creo que es una historia fascinante. Y pues recuerden que la historia la escriben los vencedores. Y sí. esa mujer ya no tuvo una voz después de fallecida. Y el contexto cultural después de su muerte estuvo lleno de misoginia y en el siglo XIX había mucho rencor y mucho resentimiento hacia todo lo que tuvo que ver con la colonización. Entonces, creo que se manchó el nombre, creo que están privando a México con esa narrativa desde las escuelas de apreciar a una figura que fue importantísima cultural Ujú, y socialmente para el desarrollo de nosotros como país, porque absolutamente todos, independientemente del nivel de prietos, ojos chinos, rasgos indígenas, güerejos, lo que sea, todos tenemos un nivel de mestizaje. A menos que venga alguien recién llegado de ujú. Noruega o de África Central, muy seguramente tenemos un mestizaje y creo que es algo que nos caracteriza como país y que podríamos estar mucho más orgullosos y podríamos explotar mucho históricamente si exploráramos un poquito más la historia de Malinche. Exactamente. Excelente. Y América. yo como más general, pues le digo a las personas que se cuestionen que me encanta esta parte de poder cambiar de perspectiva, poder cambiar de opinión respecto a estos personajes. Em, y nada, o sea, la historia, como dice Amparo, pues la escribe los vencedores. Entonces, tenemos que reivindicar figuras así como Malinche, porque la historia no, o sea, muchas veces no es como nos la cuentan, y es ahí donde tiene que entrar el cuestionamiento y se vale cambiar de opinión. Se vale cambiar de opinión. Yo quiero cerrar este episodio justo con una síntesis de lo que dijo Amparo Castañeda y también América López, y tiene que ver con tengan esta arrogancia, esta rebeldía de informarse por ustedes mismos, de acercarse a los libros por ustedes mismos y siempre cuestionar lo que se nos ha dicho, ¿no? Porque hay una intención Claro. de simplificar, de incluso hasta controlar, ¿no? A la población. Entonces, siempre ustedes pueden tener la última palabra. Y pensando en la última palabra, Abraham, ¿tenemos a alguien ahí que nos escribió algo en las redes sociales? A ver, te acerco el micrófono, Abraham. Dice,
No era una traidora, estaba en una situación de poder limitado. Ella utilizó su inteligencia y habilidad lingüística para sobrevivir dentro de un ambiente de cambio y de conflicto. Se movió entre dos mundos, respeto a la Malinche. Habríamos de limpiar su nombre. ¿Y quién no haría eso Mira en nada su más. lugar? A ver, díganme. Claro, era una supervivencia, simplemente. Claro. Ella no le debía lealtad a un pueblo que la vendió. Si su propia familia la vendió, ¿cómo le iba a ella a deber lealtad? O sea, iba a sacrificar. Si no era ella, iba a ser otra esclava a la que iban a utilizar como traductora. Pues un saludo a Connie, editor, muchísimas gracias. Sí, habría que limpiar su nombre, mejor dicho, y pues con eso cerramos. Señoritas, muchísimas gracias. Gran episodio, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Nos topamos en la siguiente emisión de este su programa distinguido. Hasta la próxima.